Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado respuestas en lo desconocido, y pocos objetos han despertado tanto misterio, fascinación y terror como la Ouija. Lo que a veces comienza como un simple juego puede convertirse en una puerta a lo que no entendemos, dándole pasos a cosas que nunca quisimos ver. En el vídeo de hoy exploraremos los casos más impactantes y perturbadores relacionados con el uso de este tablero. Historias reales donde la curiosidad abrió las puertas a algo más oscuro de lo que jamás imaginaron. Prepárate, mi oyente, para adentrarte en el mundo de los espíritus y lo inexplicables. No olvides suscribirte si eres fan del misterio. Y ahora sí, sin más dilación, comenzamos. Kerry Gaynor y Barry Taff eran dos reconocidos investigadores paranormales de la década de los 70. En agosto del año 1974, ellos se encontraban dando una conferencia en la librería Culver City. Al finalizar la conferencia, una mujer de unos 30 años se les presentó como Doris Bider. Tras unos saludos y una breve charla, Doris le contó a los investigadores que desde hacía un tiempo en su casa ocurrían cosas muy extrañas. Estos fenómenos habían comenzado después de que Doris hiciera una sesión con una tabla Ouija. Para ese momento, Doris vivía en una pequeña casa con sus 4 hijos. Ella comentó a los investigadores que su casa era acosada por entidades que se manifestaban por medio de golpes en las paredes y voces extrañas. Pero sin duda, lo más macabro del relato de Doris es que afirmó haber sido abusada por 3 fuerzas invisibles. En un inicio, Kerry y Barry no le llegaban a creer, pero ella sostenía que las entidades la habían atacado en presencia de sus hijos y que tenía como pruebas marcas en su cuerpo, moretones, mordidas, incluso afirmó que uno de sus hijos fue lastimado por intentar defenderla. Finalmente, los investigadores paranormales decidirían echarle una mano a Doris e investigar su caso. Durante las entrevistas que se hicieron para investigar el caso de Doris, salieron a la luz diversos problemas que la mujer ya había tenido. De niña, Doris se crió con 2 padres alcohólicos y sufrió de acoso escolar. Se casó varias veces y todos fueron matrimonios fallidos. También se descubrió que Doris era consumidora frecuente de alcohol y en ocasiones estupefacientes. Igualmente, cuando los investigadores llegaron a la vivienda de Doris, se dieron cuenta que algo no andaba nada bien. Había ruidos extraños, objetos que caían sin mediación humana y otro tipo de manifestaciones. Otra de las cosas es que al sacar fotografías con la Polaroid salían borrosas o con demasiada exposición. Probaron a sacar nuevamente imágenes, pero pidiéndole a Doris que saliera de las habitaciones. Y esta vez por sorpresa sí que consiguieron algunas fotos nítidas. A partir de ese momento iniciaron una concurrida investigación, en la que estuvieron involucradas unas 30 personas del ramo de la parapsicología. El momento más perturbador del caso fue cuando varios testigos afirmaron haber visto la presencia de una figura que parecía un hombre, a la que denominaron la entidad. Esta figura aparecía en medio de una niebla de color verde, carecía de rostro y se mostraba del torso hacia arriba. Su físico parecía fornido. En ese momento, Doris y su familia decidieron abandonar la casa y trasladarse a Texas, mientras los investigadores seguían con su trabajo. Pero este acto no valdría de mucho porque el ente o lo que estaba acechando a la familia también irían con ella acompañando a Doris indefinidamente. Con el paso de los años, la historia se fue deteriorando y Doris Bider cayó en el olvido. Se dice que ella falleció de un paro cardíaco entre 1995 y 1999. A nivel histórico, el caso no cuenta con un buen número de pruebas para ser tomado lo suficientemente en serio. Sin embargo, este sería aprovechado para editar un libro en 1978 titulado The Entity, y posteriormente también sería llevado al cine con una película titulada de igual manera.
Te dejo el link del tráiler en la caja de comentarios por si le quieres echar un ojo. También llamado como el expediente Vallecas, el caso de Estefanía se hizo conocido en 1991, siendo este un fenómeno paranormal catalogado como el primer informe policial en España que recogió sucesos sobrenaturales, ya que hasta día de hoy es el único registrado como tal en toda la historia de España. Todo comienza a principios de la década de los 90, en el barrio madrileño de Vallecas, concretamente en un edificio de la calle Luis Marín. Allí vivía la adolescente Estefanía Gutiérrez junto a su familia. La joven tenía en ese momento 18 años, cuando comenzaría a sentir cierto interés por los fenómenos paranormales. Tal fue su curiosidad que un día junto a dos de sus compañeras de clase decidirían hacer una sesión de tabla Ouija. La primera intención de Estefanía era contactar con su novio, que había fallecido recientemente en un accidente de tráfico. Las tres jóvenes que se encontraban en ese momento en el instituto y al poco tiempo de empezar la sesión fueron descubiertas por una profesora, la cual decidiría romper la tabla Ouija en dos. Según las jóvenes, en ese momento el vaso que estaban usando de puntero empezó a desprender humo y este sería inhalado por Estefanía. Desde aquel momento, la vida de Estefanía se convirtió en una pesadilla muy real. Estefanía, días después de hacer la sesión Ouija, empezaría a sufrir de alucinaciones, insomnio e incluso ataques epilépticos. Ella le comunicó a sus padres que mientras dormía se le aparecían extrañas formas humanas que le pedían que les acompañara. Los padres, preocupados por el estado de salud de su hija, la llevarían a varios médicos, pero ninguno les pudo dar un diagnóstico de sus males. La salud de la joven cada vez estaba más deteriorada y se hablaba de que había sido víctima de una posesión demoníaca. Todo en la vida de Estefanía fue empeorando, hasta llegado el día 13 de julio de 1991, cuando la joven atacó de manera violenta a su hermana y acto seguido se desplomó en el suelo, empezando a echar espuma por la boca. Al día siguiente, el 14 de julio, sería ingresada en coma en el hospital tras sufrir un severo ataque de catalepsia, y esa misma noche, desgraciadamente, fallecería de manera súbita. Desde ese momento, los fenómenos paranormales vividos en la casa aumentaron considerablemente. La madre de Estefanía empezó a tener alucinaciones, afirmó ver crucifijos girados, vidrios que se rompían sin ser tocados por nadie y haber escuchado a Estefanía cuando ella estaba ya fallecida. En 1993, 2 años después de la muerte de Estefanía, su foto que estaba colgada en la pared de su habitación se incendió, pero solo dio por la parte de su rostro. A finales de mes, la familia decidiría nuevamente llamar a la policía, tras vivir varios sucesos aterradores. Al domicilio se desplazaría José Pedro Negrí, el cual declararía años después que vivió una situación de misterio y rareza en esa vivienda, ya que los agentes declararon ver cómo una puerta que estaba cerrada con llave se abría y cerraba de forma violenta. Oyeron también fuertes ruidos en la terraza donde no había nadie y sintieron energías muy extrañas a su alrededor. En una habitación encontrarían un crucifijo que había sido arrancado de la pared con marcas de arañazos como garras. Los compañeros que iban con el inspector Negrí pidieron esperar en la calle por el temor que sentían. Poco después, la familia Gutiérrez Lázaro terminó vendiendo el piso y los inquilinos que lo ocuparon después aseguraron que no vivieron ningún fenómeno extraño. Hoy en día hay muchas dudas sobre la veracidad de este suceso, ya que la madre de Estefanía no estaba bien mentalmente y se cree que ella fue creando un halo de tenebrosidad y misterio que su familia pudo haber creído. La tragedia de los Bowen es uno de los casos más oscuros asociados al uso de la tabla Ouija. Y aunque gran parte de los detalles se pierden en relatos retransmitidos de manera oral, he podido obtener información bastante detallada de los hechos reales. Te cuento,
La familia Bowen vivía en un pequeño pueblo del estado de Ohio, en Estados Unidos, durante la Gran Depresión de los años 1930. Este periodo fue especialmente duro para muchas familias, debido a la crisis económica, el desempleo y la inseguridad. Robert Bowen, el padre, trabajaba como carpintero, pero su empleo era algo inestable, lo que añadía una tensión extra al hogar. Mary James Bowen, la madre, se dedicaba a cuidar de sus 3 hijos, Clara de 15 años, Thomas de 12 y el pequeño Samuel de 8. La tragedia tuvo sus raíces en la pérdida del hermano menor de Mary James, que pereció en un accidente laboral unos meses antes de que la familia adquiriera una tabla Ouija. James y Marie eran muy cercanos y la tragedia dejó a Marie devastada. En un intento por aliviar su dolor, un vecino le sugirió que probara la Ouija, asegurándole que podría comunicarse con el espíritu de su hermano. Al principio, las sesiones de Ouija era algo normal que las familias realizaban juntas en las noches. Según Mary, las respuestas eran tranquilizadoras y le daba la sensación de que Jane realmente estaba cerca. Los mensajes de James incluían un «estoy bien», «no tengas miedo», «estoy aquí contigo», etc. Esto fortaleció la creencia de Mary en el tablero, pero también despertó curiosidad en sus hijos, quienes comenzarían a usarlo por su cuenta propia. Thomas y Clara intentaron contactar a otros espíritus, y pronto las respuestas se tornaron más inquietantes, ya que el tablero comenzaría a dar mensajes desconcertantes, como «no estáis a salvo», «él viene y la sangre se derramará». Poco después, la atmósfera de la casa Bowen cambió drásticamente. La familia comenzó a experimentar lo siguiente: golpes en las paredes y el techo durante la noche, objetos que empezaban a moverse solos. El tablero Ouija aparecía en cualquier lugar, incluso cuando la familia aseguraba haberlo guardado. Y las cosas, como puedes imaginar, irían aún a peor. Mary reportaría a su familia haber visto una figura oscura en varias ocasiones, siempre en el pasillo frente a sus habitaciones. Clara, su hija, comentó que escuchaba voces que la llamaban por su nombre mientras intentaba dormir. Y los niños más pequeños empezaron a tener pesadillas recurrentes, con sombras que lo perseguían. Robert, el padre, quien al principio era escéptico, comenzó a mostrar signos de paranoia, asegurando que algo estaba acechando a su familia. Y Mary, cada vez más obsesionada, usaba la Ouija constantemente en busca de respuestas o protección. Los niños mostraban comportamientos erráticos y un miedo constante. El día 17 de marzo de 1934 ocurrió el evento que marcó la tragedia de la familia Bowen. Según los informes, esa noche Robert insistió en realizar una última sesión Ouija. Durante la misma, el tablero dio un mensaje particularmente aterrador. Dicho mensaje era: «la sangre de los tuyos correrá esta noche». Lo que sucedió después sigue siendo objeto de especulación. Según Mary, Robert comenzó a gritar que el espíritu estaba en su cabeza y que debía protegerlos. Acto seguido, en un estado de trance o delirio, agarró un arma de la cocina y atacó a su familia. Mary y Clara consiguieron escapar, aunque ambas con heridas muy graves. Pero Tomás y Samuel fueron encontrados inconscientes en el suelo del salón. Lastimosamente, Samuel no sobrevivió. Cuando la policía llegó, Robert estaba sentado en una esquina murmurando frases incoherentes y sosteniendo en sus manos el tablero Ouija. Él fue arrestado y llevado a un hospital psiquiátrico, donde sería declarado mentalmente inestable. Muchos especialistas creen que el estrés financiero y emocional, combinado con el ambiente de la Gran Depresión, pudo haber exacerbado problemas psicológicos persistentes tanto en Robert como en Mary. La Ouija en este contexto actuó como un catalizador para la paranoia.
Sin embargo, los creyentes en lo paranormal sostienen que la familia Bowen pudo haber abierto una puerta a una entidad maligna, la cual se aprovechó de su vulnerabilidad emocional para sembrar el caos en la familia. Este argumento se basa en los testimonios de los fenómenos inexplicables reportados antes del ataque. Otros investigadores sugieren que los detalles del caso pueden haberse exagerado o distorsionado con el tiempo, convirtiéndose en una especie de advertencia moral sobre los peligros de jugar con una tabla Ouija. Y dime tú, ¿qué teoría piensas que es la correcta? ¿O tienes alguna propia? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Karen Marsden era una joven de 20 años originaria de Fall River, Massachusetts. Ella tenía una vida complicada marcada por problemas familiares y adicciones, lo que hacían una joven muy vulnerable. En un momento de desesperación, Karen se acabó involucrando con un grupo de personas que practicaban rituales satánicos. Este grupo estaba liderado por Carl Drew, un hombre conocido por su carisma oscuro y su capacidad de manipular a otros. A finales de los 70 y principios de los 80, Fall River atravesaba una crisis económica, con altos niveles de criminalidad, tráfico de estupefacientes, etc. Bajo este contexto surgió el culto liderado por Carl Drew, un proxeneta que usaba las promesas de poder y protección para atraer a mujeres jóvenes, para que ellas trabajaran en las calles. Este culto tenía una mezcla de rituales paganos, creencias satánicas y violencia extrema. Los miembros del grupo creían que realizar sacrificios humanos podrían ganar el favor de fuerzas oscuras y obtener todo el poder. Sin duda, era una secta de locos. Antes de la tragedia de Karen, 2 mujeres vinculadas a este culto habían sido acabadas. La primera de estas fue Doreen Levesque, de 17 años. Ella fue encontrada sin vida el 13 de octubre del 79 en una escuela secundaria de Fall River. Su cuerpo mostraba graves signos de golpes. Con las investigaciones se supo que Doreen era parte de este culto. Después vendría Bárbara Raposa, de 19 años, que sería encontrada el 8 de enero de 1980 con las mismas señales que Doreen en su cuerpo. Una vez que acabaron con ella, la encontraron en un campo aislado. Bárbara también estaba vinculada al culto y era amiga cercana de Karen Marsden. Con estos hallazgos se levantaron sospechas sobre las actividades del grupo, pero la policía aún no tenía pruebas concluyentes. Karen Marsden sería la tercera víctima. Karen estaba aterrorizada. Había intentado en ese momento distanciarse del culto tras aparecer los cuerpos de Doreen y Bárbara, pero temía las represalias que pudiera tener contra ella Carl Drew. Según testimonios posteriores, Karen se convirtió en el objetivo del grupo cuando expresó su intención de cooperar con la policía, ya que su intención era revelar los crímenes y actividades que cometían el culto. Lamentablemente, el día 25 de febrero de 1980, Karen desapareció. Ella fue llevada a un bosque aislado por el culto, donde realizaron rituales con ella. Según los testimonios, Carl Drew obligó a todos los miembros del grupo a participar con la destrucción de Karen, como una forma de control y lealtad. Karen fue expuesta a gestos terribles por motivo de censura en la plataforma. No puedo ser muy explícita, pero te puedes imaginar. Comentarte que su cabeza se usaría para parte de este siniestro ritual. Los restos de Karen nunca fueron encontrados en su totalidad. Según los informes, parte de ellas fueron usados para los rituales. Otras partes fueron enterradas en diferentes lugares. La investigación del caso de Karen Marsden llevó a la luz horribles detalles del culto y los horribles rituales que se realizaban. Los testimonios clave fueron proporcionados por Robin Murphy, una joven de 17 años que era parte del grupo y había participado el día de los hechos. Robin confesó haber sido testigo del trágico final de Karen y dio detalles escalofriantes sobre cómo Carl Drew dirigió todo el ritual. Tiempo después, Robin se retractaría de algunas de sus declaraciones alegando que había sido presionada por la policía, pero ya todo estaba bastante claro.
Finalmente, Caldry fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad a libertad condicional. En el juicio se lo describió como un manipulador despiadado que utilizaba el miedo y la violencia para controlar a sus seguidores. Robin, a pesar de ser testigo clave, sería condenada por su participación en el ritual. Fue sentenciada también a cadena perpetua, aunque posteriormente intentaría apelar su condena. Otros miembros del culto también serían investigados, pero las pruebas no siempre eran concluyentes. En general, el caso demostró que Caldry había utilizado la vulnerabilidad de sus seguidores para cometer estos horribles actos. Este caso ha sido analizado en libros, documentales e incluso programas de televisión, incluyendo su aparición en Dark Minds y otros proyectos centrados en crímenes. Y bien, hasta aquí mi oyente concluye la investigación. Si os gusta y veo que tiene apoyo este vídeo, haré una segunda parte, donde desentrañaremos todos los detalles y más casos que quedaron en pendiente. Déjame tu teoría y opiniones en los comentarios. Y si te ha gustado, no olvides de suscribirte, dar like y activar la campanita para no perderte más vídeos misteriosos como este. Espero que tengas un día de 10. Nos vemos pronto. Adiós.